Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Viernes 19 abrimos Red Mujeres en la plataforma de Hilando Fino y claro, siempre con el apoyo de Red Social, con nosotras aquí, Violeta y Karen, nuestras compañeras de cada viernes. Buen día. Buen día, jóvenes. Sí. Buen día, Claudia. Buen día, bueno, Karen. tenemos que hacerlo para Buen quienes día, nos Borda. están escuchando y quienes nos están viendo ahora mismo. O sea que es parte de lo que tenemos que hacer. Aunque ya iniciamos el programa hablando un poco con nuestro invitado, pues yo le voy a dejar que sea Violeta quien lo presente. Pero antes de presentarlo, queremos verificar un poco lo que ha pasado esta semana y en materias de mujer, sí, sobre todo, y recordar que hoy es la marcha de las novias, precisamente por la violencia hacia la mujer, y ha sucedido año tras año esta caminata por ese feminicidio que ocurrió, y pues las mujeres se visten de novias para conmemorar y recordar un poco esa tragedia. Pero más que recordarla es hacer esta voz, ese llamado a erradicar la violencia. Ustedes tienen más información que yo, sí, en ese aspecto. Es importante decir qué fue el hecho rápidamente. El hecho fue que una joven fue asesinada por su exnovio el mismo día de su boda. Entonces, en honor a esa chica, a veces la han hecho en noviembre, esta vez hoy a las 10 de la mañana se inició la marcha de las novias en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se ha convertido en una tradición anual y que recuerda ese hecho y llama la atención para que se detengan los feminicidios en la República Dominicana. Y más aún también, Claudia, en el caso de la novia, también hemos tenido muchas novias, muchas esposas que en los últimos años han fallecido, han sido víctimas de este flagelo social de la violencia de género. Pero también quiero aprovechar, Claudia, para de una manera u otra celebrar un poquito, luego de haber hecho el comentario sobre la caminata, porque nosotras hace tiempo teníamos un proyecto en conjunto y poco a poco como que las piezas del rompecabezas han ido como encajando y ya estamos aquí en la plataforma de Hilando Fino, hablando de mujeres, hablando de género, como nosotros en un momento dado lo habíamos pensado y lo habíamos programado, así que yo ya de manera oficial tengo en mi agenda estar aquí todos los viernes, exactamente. Y para mí es un honor, un placer inmenso poder compartir con mujeres como ustedes y con las que vienen como invitadas e invitados. Así es. Sí, es algo, yo siempre digo que el mundo conspira para dar lo que realmente el mundo merece. Y esto es algo que necesita la sociedad y por algo nos hemos mantenido durante un año completo de manera ininterrumpida, cada viernes hablando de mujeres. Cualquier tema social, económico, político, pero de mujeres, que abarque mujeres y sobre todo dejar una semillita sembrada para que tengamos un cambio, que es lo que andamos buscando. Algo que debemos reconocerle a la Coalición por los Derechos de la Mujer es la obtención de 10,000 firmas que van a llevar al Congreso a favor de las 3 causales. No ha sido un trabajo fácil, porque parte de la sociedad pues estaba un tanto distorsionada con relación a las 3 causales,
pues se ha hecho de manera conjunta con diferentes organismos, se ha hecho un trabajo de día a día, de semana a semana, de mes a mes. No es concientizando, sino motivando y hablándole a las personas sobre las 3 causales. Un tema que está matando a nuestras mujeres, y si tenemos red mujeres abierta es precisamente para evitar eso. Entonces felicitamos de manera muy alegres a la Coalición por los Derechos de la Mujer por esta obtención de las 10.000 firmas, aparte de ya los numerosos estudios, estadísticas que se han presentado en donde la sociedad pues está a favor de estas 3 causales, y entiendo que de alguna manera los legisladores, quienes están al frente de esto, pues tienen que poner un oído, aunque sea uno, a la sociedad, quien está reclamando estas tres causales, y saber y reconocer y recordarle a esos legisladores que legislan precisamente para esas personas que le están diciendo que es necesario aprobar las 3 causales, incluirla en el Código Penal, para que nuestras mujeres pues tengan derechos, ese derecho no sea coartado, y que la mujer pueda garantizar la vida ante precisamente estas 3 causales. Y para hablar de 3 causales de manera ya jurídica y esas implicaciones que tiene las 3 causales, pues le voy a permitir a Violeta que presente a nuestro joven invitado, que creíamos, todas teníamos la idea de que era una persona mayor y bueno, con algunas líneas y algunas canas, pero resulta que es una persona jovencita que se ha dedicado precisamente al estudio jurídico en sus diferentes vertientes, pero en específico ahora se ha enfocado en las 3 causales. Violeta. Sí, Dime. Para mí, porque fuiste tú que lo trajiste. sí, no, bueno, creo que Bordas es un producto social de la República Dominicana, del que nos sentimos muy orgullosa, y que es un alto honor para mí, y creo que para este espacio, contar con un joven que sí ciertamente lleva madura la vida, porque se ha encargado de madurar antes de tiempo. Él ha llevado una vida que lo coloca en ese imaginario como una persona adulta, porque la verdad es que Bordas es toda una personalidad interesante desde mi óptica y desde la óptica de todas las personas que lo hemos conocido. Es un joven que se ha dedicado a estudiar, que se ha dedicado a preocuparse también por las situaciones que afectan a nuestra sociedad dominicana, y que ha salido también a crear conocimiento a través de sus excelentes análisis. Para mí Bordas sigue siendo uno de los mejores oradores que he conocido, un joven con una oratoria fabulosa, abogado y especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, especialistas en derecho civil, en derecho procesal civil y en constitucional, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que estamos ante un joven de que la República Dominicana debe sentirse orgullosa, y todas las personas que conocemos a Bordas, por igual nos sentimos orgullosas. Así que muchísimas gracias, Bordas, por aceptar nuestra invitación, y te damos la bienvenida a este espacio que dejamos a tu disposición para que nos explique tus hallazgos, tus análisis de cara a las 3 causales desde ese ámbito jurídico y, por qué no, también social, como tú lo ves. En primer lugar, agradecer la invitación tan gentil que me han realizado todos y cada uno de ustedes. Creo que el reto es mayor ahora con la presentación. Entiendo que hay palabras que fueron puestas por el cariño y realmente la amistad que nos une. Pero este tema de las 3 causales y en sí del aborto es un tema que ha mantenido a la sociedad dominicana bastante polarizada durante años. Y conversaba con Violeta detrás de cámaras que para poder analizar este tema y llegar a una conclusión satisfactoria del mismo, hay que hacerlo alejado de las pasiones, sin inmiscuirse en ideologías políticas ni credos religiosos, porque es la única forma en cómo podemos tener un resultado satisfactorio para buscar una solución que ha afectado durante años a las mujeres.
En ese sentido, a modo de preámbulo, quiero hacer una anécdota de algo que pude visualizar en una conferencia hace unos meses. La oradora le indicaba a los que estaban escuchando la conferencia que le hicieran las siguientes preguntas a sus familiares y compañeros. Ella decía, pregúntenle a sus amigos y familiares cercanos si conocen a un homicida o a un asesino. Y probablemente le digan que no. Pregúntenle ahora si conocen a una mujer que ha estado expuesta a realizarse un aborto. Y muy probablemente, aunque sea por referencia, conocerán a una. ¿Y qué es lo que hay detrás de este mensaje? Pues que en ocasiones cuando se debate el tema del aborto de manera pública, hay posturas que quieren equiparar un aborto con un homicidio o un asesinato. Pero cuando nos vamos a lo social y vemos la realidad de la mujer que conocemos, con la que vivimos y convivimos, nos damos cuenta que no está el asesinato ni homicidio, porque hay situaciones en las cuales hay que permitir esa situación. Es una cuestión de vida. Así es. Y no es hacer... Y no de muerte como se está... Cómo se promueve. Exactamente. Y no es promover un aborto medalaganario. No es promover un aborto sin estar sujeto a ciertas condiciones de carácter jurídicas y médicas. Es que en aquellas circunstancias donde haya situación de peligro de vida de la madre, donde haya un feto con malformación congénita que no pueda vivir fuera del vientre de la madre, o cuando sea producto de una violación o de incesto, hay que buscar una solución. ¿Y dónde comienza la raíz de todo en la República Dominicana? A raíz del artículo 37 de la Constitución, que establece la protección de la vida desde la concepción y hasta la muerte. Es un texto que ha venido extrapolado del artículo 4 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el conocido Pacto de San José de Costa Rica. Pero ¿qué ha pasado con la interpretación que en República Dominicana se le ha dado? Entienden que la concepción es igual a persona jurídica. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la vida no se protege simplemente por ser vida y en abstracto, sino que debe protegerse en persona. Y así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aunque es tema de otro debate, es una Corte que sus sentencias siguen siendo vinculantes para la República Dominicana. Y la Corte ha decidido que es así. Incluso, y comentaba también eso con Violeta fuera de cámara, una y otra postura a favor y en contra tienen argumentos científicos y jurídicos muy fuertes. Y cada uno abraza la teoría que más les convenga. Pero en una entrevista que nosotros pudimos realizar a un médico excelente de la República Dominicana, que es el doctor Alejandro Pichardo, no solamente médico, sino también abogado, él nos comentaba que la corriente... ¿Qué combinación? Sí, excelente. Y más para este tema. Sí. Él nos comentaba que tanto su criterio personal como el de la corriente médica avanzada ha determinado que ese feto o embrión, dependiendo la etapa en que se encuentra, se considera persona humana a partir de los 3 meses, cuando la corteza cerebral está suficientemente en proceso de formación. Entonces, de ahí es que nosotros tenemos que tomar el concepto de persona humana para que pueda ser sujeto de derechos y obligaciones y poder hacer una ponderación de derechos. Me explico, el Código Civil de la República Dominicana es el único que regula el tema de la persona jurídica, de cuando ese conjunto de células o ese feto de embrión, como se quiera llamar, es sujeto de derechos y obligaciones. Establece de manera clara que cuando sea vivo y viable. Y viable, sí, en derecho civil lo establece así. Entonces, ¿qué queremos dar dicho con eso? Que cuando haya un momento en que la mujer, que es un sujeto de derechos y obligaciones, porque es persona, no es una persona en proceso, sino una persona formada, vea su vida comprometida, su salud, su integridad física o su dignidad, entonces pueda decidir por una de estas 3 causales. Y muchos se preguntan, ¿cuáles son los derechos que vemos involucrados aquí? Libertad individual de la mujer, libre desarrollo de la personalidad, el derecho a tú procrear la familia que tú entiendas y en la forma en que tú consideres tu salud, pero sobre todo la dignidad humana. Y me atrevo a decir, porque es una tesis bastante personal que tengo, que el derecho más importante que existe es la dignidad humana. Ustedes se preguntarán por qué. Inclusive por arriba de la vida. Porque antes había vida, pero no había derechos en la época antigua. Los derechos se comienzan a reconocer a raíz de que comenzamos a nosotros a considerar a las personas como humanos. Y ahí es que comienzan a generarse el respeto al derecho, inclusive el derecho a la vida. Pues no es lo mismo vida
que derecho a la vida. Y el Estado y la Constitución se fundamenta, así literalmente lo dice la Constitución, en el respeto a la dignidad humana. Y muy enfática la Constitución en ese punto. Claro, y podemos decir que hay dignidad humana cuando un padre viola a su hija, la embaraza, y ésta se ve en la obligación de llevar ese embarazo a término, y no solamente contar con esa experiencia tan desastrosa. No, y cuando estamos hablando de una violación o incesto, estamos hablando de una menor de edad. O sea, estamos hablando de una menor entre 10, 15 años, 16 años. Y ahí volvemos, si vamos a la parte social, ahí vamos a lo que siempre hemos discutido sobre ese círculo de la pobreza que vuelve y se repite. Cuando tú haces pasar a una niña de 13 años por un embarazo que ha sido fruto de un incesto, entonces tenemos dos traumas, que para mí esta es una de las causales más delicadas que tenemos, porque tenemos dos traumas. Tenemos el trauma de la niña por ser violada, pero también tenemos el trauma de la niña tener que prosperar por un embarazo que no ha deseado, que no sabe lo que es, que no sabe cómo lo va a hacer, ni cómo va a criar a esta criatura, y hacerla pasar por esa crianza. Entonces ya ahí la niña tiene que dejar la escuela, porque aunque está permitido que la niña vaya a la escuela, no es verdad que bajo un medio social, económico como el que vivimos, ella puede insertarse en una escuela cuando tiene un niño por ahí, que el padre regularmente no se hace cargo. Entonces, hay muchas dimensiones y abarca demasiado el tema del aborto, y más en esta causal, en donde es una niña que es violada y pues viene un embarazo fruto de esa violación. Así es, y precisamente en el tema del incesto, es que esa joven va a criar a su hermano e hijo a la vez, y no va a contar con alguien que la ayude, porque el padre probablemente va a estar preso. Entonces eso va a generar una controversia familiar. En el mejor de los casos. Y hasta la sociedad siente cierto rechazo, incluso por el panorama que se da con relación al incesto. La sociedad tiene un rechazo a ese tipo de cosas. Entonces, lamentablemente, la sociedad dice o entiende, en algunos casos, que quizá la niña lo provocó, porque siempre hay una situación de culpabilidad con relación a la víctima. Entonces, esa persona tener que cargar todo el tiempo con ese estigma, o sea, de que tuvo un hijo de su papá, o sea, eso es una muerte psicológica y moral para esa niña. Claro. Yo siempre he manifestado en el caso de la causal sobre violación e incesto, que a las niñas hay que permitirles ser niñas. ¿Y quién se lo garantiza si no es el Estado? Es un derecho. Es un derecho dejarlas ser niñas. ¿Y derecho, qué niña va a ser niña con otro niño o niña? Eso es imposible. Entonces, en la parte emocional y psicológica también hay otro efecto y otros elementos que tienen que estudiarse. Eso es en esa causal. Pero también tenemos la causal sobre la vida de la madre, en donde está en peligro. Yo tengo un caso muy de cerca, en donde una compañera tuvo, creo que fueron 8 o 9 embarazos, y los perdía, o sea, de manera espontánea, no llegaba a final el embarazo. Resulta que en el último de esos, ella tuvo, mientras estuvo embarazada, tuvo un derrame. Entonces estuvo entre la vida de ella para poder continuar o dejar las cosas como están y perder a la vida que tenía adentro y perder la vida de ella también. Entonces el esposo dijo, yo no tengo mucho que pensar. O sea, ahí está claro la decisión que yo tengo que tomar. Yo la necesito a ella viva. Eso hace. Y te estoy hablando de una persona que había pasado por otros embarazos, que deseaba tener a ese bebé. Entonces, no es tan sencilla la decisión como algunas personas la ven, de que es la mujer que sencillamente quiere hacerlo. Eso no es así. Nadie se embaraza para desembarazarse. O sea, ninguna mujer se embaraza pensando voy a abortar. No, y además las causales están muy explícitas, muy claras, muy limitadas también, tanto en el protocolo como en lo que abarcan cada una de ellas. O sea, está bastante claro lo que implica cada una de ellas.
Resulta que se tomó la decisión correcta, su doctor también fue bastante firme y valiente, porque no todos los doctores pues asumen esa postura, claro. Pues se tomó la decisión que tenía que tomarse. Ella superó ese tema y al poco tiempo se embarazó y pudo llegar a término y ahí tiene a su bebé. Qué bueno. Entonces, es bueno como tener estas escenas y ver cuál pudiera ser el resultado de no accionar en el momento que se tenía que accionar y el resultado que tenemos ahora mismo en el presente. O sea, es como valorar estas dos dimensiones y saber que la vida está ante todo y que no se va de una manera libre, sino que se va por unas causales muy limitadas, tanto jurídica como médica. O sea, médicamente está bastante limitada, qué implica cada una de ellas. En ese aspecto de la causal en donde está expuesta la vida de la madre, jurídicamente, ¿cómo podemos sustentarla? Mira, es muy sencillo. Retomo los argumentos anteriores. Hay una situación, y es lo que hablábamos. Hay que determinar médicamente cuándo es el momento en que se considera persona ese feto o embrión. Entonces, si no se considera persona todavía por el tiempo que tiene de gestación o desarrollo, pues evidentemente la armonización de derechos siempre debe estar a favor de la mujer, porque la mujer sí es una sujeta de derechos y obligaciones, y la vida de la madre no desaparece al momento en que quede embarazada. La vida de la mujer no puede estar supeditada. Exactamente. Entonces, en ese caso, actualmente, jurídicamente, es imposible, porque el aborto está penalizado en todas y una de sus causales, de manera general. Y un dato interesante. Países a nivel mundial somos quedamos como en el 3 países, creo, 3 o 4 países. Hasta agosto del 2017, un estudio de BBC Mundo que establecía solamente 5 países. 5 países, sí. Y ahí estamos República Dominicana. Penalizándolo totalmente. No se está propugnando por un tema de aborto, como le decía al principio, medalaganario, por un aborto abierto. No, una interrupción del embarazo en cualquier momento, no. Es simplemente en las 3 causales que están establecidas o que estuvieron establecidas en el Código Penal que fue anulado por el Tribunal Constitucional, que también fue un método de malinformar a la población. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Se declaró inconstitucional la ley y fue sujeto de varias acciones de inconstitucionalidad en virtud de los articulados que establecían las excepciones del aborto. Y la generalidad de los medios de comunicación lo que comentó fue que producto de esas acciones y de la inconstitucionalidad que revestía las excepciones del aborto fue declarado nulo. Y esa no fue la realidad. Ese código fue declarado nulo y contrario a la Constitución por un vicio de forma en su aprobación. Claro. El Tribunal Constitucional ni siquiera se inmiscuyó en el tema del aborto. Eso es un escenario totalmente diferente. Sí. Claro, porque fue de forma, pues no se llevó al Palacio, no, se obvió la figura del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero yo le voy a decir una cosa, una preguntita. Hablamos del aborto, hablamos de las 3 causales, pero siendo llano, aquí hay clínicas de aborto en cada esquina. O sea, de abortos medalaganarios. Entonces, el sistema quiere regular las 3 causales, que es lo que se está pidiendo que se apruebe. Pero entonces, ¿cómo garantiza el Estado que esos abortos no se sigan haciendo de manera clandestina, poniendo en riesgo también la vida de las mujeres? Porque la mayor parte de estas clínicas de aborto son clínicas mal equipadas, quizá a veces con profesionales del área que no conocen ni siquiera, no tienen la sensibilidad del tema. Entonces, por un lado tenemos la doble moral de que no pueden aprobarse las 3 causales en el Código Penal, pero por otro lado el Estado conoce exactamente dónde están esas clínicas, porque aquí Salud Pública cierra clínicas de aborto a cada rato. Claro, mira, es importantísimo. Yo me apena tener inclusive que interrumpir a Borda, porque tiene tanto que darnos y que mostrar a nuestros amigos y amigas que nos ven y nos pueden escuchar también. Que interrumpir como que coartar eso. Pero bueno, es un tema que despierta sensibilidades y justamente yo me reuní el fin de semana pasado con un médico comunitario y él me decía que él recibe en su consulta, un ginecólogo, más de 200 mujeres mensual. Y él me dice, estamos hablando de mujeres embarazadas que le llegan a la consulta, y
muchas de ellas, cuando él le hace la sonografía, le dicen, yo no lo voy a tener. Pero no lo voy a tener no porque desean abortar por abortar, como se ha dicho. Ninguna mujer desea abortar. No hay cosa que ame más a sus hijas y a sus hijos que una mujer. Eso está más que demostrado, que la maternidad ha sido bendecida y ha sido aplaudida por todo el mundo como una de las mayores, de los mayores vínculos que existe entre una madre y un hijo, es ese amor maternal. Eso, las mujeres no queremos abortar. Sin embargo, esas chicas que llegan a la clínica que le dicen yo no lo voy a tener, se van y él me dice no vuelven a la consulta y luego las veo y ya no están embarazadas. ¿Qué está pasando? Magia. Está? Magia, sencillamente hubo una magia. Y lo que debe saber y estar consciente que aquí se hacen abortos a plena luz del día, en condiciones inseguras que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque estas muchachas van y se toman un brebaje, ojalá y fueran asistidas en la mayoría de los casos por un médico o una médica comunitaria. No lo hacen. Pero no lo es. Porque lo hacen en sus casas. Por eso también muchas mueren y no cuentan en las estadísticas tampoco, porque nunca se sabe de qué murió. No, de qué murió. Entonces, esa es una realidad. No es que lo estamos inventando. Las mujeres abortan mucho. A los congresistas, como dice ese señor que me decía, me río cuando escucho a los congresistas hablando en contra de las causales. Ellos saben que en los barrios se aborta y que se aborta mucho. Entonces, claro, ellos tienen las estadísticas. ¿Por qué mantener esta doble moral? ¿Por qué no reconocer que el Estado debe legislar a favor de la mayoría? Porque las mujeres siguen siendo mayoría, aunque el censo del 2010 diera menos, no es así. No, y la mayoría está en esos estudios, esas estadísticas que se tienen. Vamos a una pausa y seguimos conversando sobre las implicaciones jurídicas que tiene el aborto en sus 3 causales. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Ministerio de Educación. Lo que inició como una simple idea pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín.
tecnología a tu alcance. Convencional ha terminado, la transmisión análoga concluyó, la imagen HD ha cambiado, nace la tecnología 4K y Lando Fino TV, televisión a otro nivel. Estamos de vuelta aquí en Red Mujeres, conversando sobre las implicaciones jurídicas que tiene el aborto en sus 3 causales. Lo estamos conversando con un joven en donde manifestábamos que esas son las posturas de hombres jóvenes en donde deben ser valoradas, porque pues estas son las personas quienes están abogando por una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, si se podría decir. Una nueva generación. Una nueva generación con pensamientos diversos, pero firmes. Y críticos. Y exactamente, críticos. Y agarrados sobre esa parte técnica, operativa, científica, o sea, no se están tomando posturas a la ligera, sino que es sustentado lo que se está hablando acá con el joven abogado Manuel Bordas. Manuel, hablábamos sobre las implicaciones de la causal con violación o incesto. Tocamos un poquito sobre la implicación del aborto en su causal por la vida en peligro de la madre. ¿Cuál es tu posición con relación a la siguiente causa de aborto? Ahí es una pregunta muy interesante. Nosotros tenemos un caso, vamos a decir que reciente, porque fue muy sonoro, de la niña Esperancita. No sé si la recuerdas. Claro que sí. Que por no realizarle un aborto terapéutico, perdió la vida. Entonces, la cuestión del aborto en esos términos y en esa causal específicamente es un tema de política pública de salud. Aunque no contemos con datos fiables, sí podemos ver que está dentro de las primeras causas de muerte materna, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y es precisamente por eso que el dato que conversábamos ahorita, sobre que solamente 5 estados, por lo menos hasta agosto del año 2017, penalizaban el aborto de manera total, han ido cambiando. Porque es que hay un cambio de criterio médico y científico. Olvidémonos ahora mismo de los argumentos médicos y jurídicos, porque ambas posturas son muy buenos. Creo que comentaba con Violeta fuera del aire, son muy buenos porque hay unos científicos que apoyan una determinada teoría y otros apoyan otra. Vamos a preguntarle a las mujeres. Antes de venir acá, yo colgué en mi red social una pequeña encuesta de carácter informal de si estaban de acuerdo que las mujeres pudieran tener derecho en esas excepciones a realizarse un aborto. Y la encuesta está a 97.3, me parece que es. Ay, padre. Interesante. En un trabajo de investigación científica que realicé en el año 2016, hice una encuesta en todas y cada una de las universidades de este país y el resultado fue el mismo. Toda la mayoría apoyando las excepciones del aborto, porque es una cuestión ya que República Dominicana se mantiene por factores que todos conocemos. Y en estos temas no podemos hablar de religión. En estos temas no podemos hablar de moral. Y la Mira, gente... quiero detenerme en la parte sobre la religión.
que es un punto que ha tenido detenida esta aprobación, en donde mi expresión ha sido bastante firme con relación a este punto. Si tú tienes tu iglesia, no importa la fe que sea, no importa la religión que sea, y dentro de tu religión pues está prohibido este accionar, pues preocúpate por tu feligreses, preocúpate por tu comunidad de darle los insumos para que tengan la fe suficiente de no hacerlo y que tengan la decisión, porque hay que recordar algo con relación a las 3 causales. No se está imponiendo a que toda la mujer que pase por cualquiera de las 3 causales pues proceda a un aborto. No se está imponiendo. Lo que se está tratando de imponer es que la mujer tenga el derecho de elegir. Entonces, si mi fe es tan grande que yo tengo algún tema de salud y estoy embarazada, pero yo tengo la fe de que lo puedo superar, pues que sea mi decisión el yo prosperar tanto con mi vida como con el embarazo, pero no que todas las mujeres tengan que pasar por esta situación. O sea, es una cuestión de derecho, es una cuestión de que tú puedas decidir si prospero con mi vida o sencillamente pues se lo dejo a la fe. Y está en su derecho, porque para eso precisamente son las religiones, para que tú tengas esa fe de lograr lo impensable, lo que puede ser increíble, y están en su derecho, pero es tener la decisión. Entonces la iglesia, entiendo que debería, en vez de oponerse de que se apruebe, es reforzar a su comunidad, de que tengan planteamientos diferentes y de que en el momento que tengan que pasar por una situación como esta, pues ellos tengan la decisión. Pero volvemos al mismo punto. Si a alguno de esos feligreses lo ponemos en un ejemplo gráfico sobre su vida y su esposa o su hija o su nieta, de cualquiera de las 3 causales que esté pasando, ¿cuál sería la decisión que tomaran? Sin importar la fe a la que esté. Porque es muy sencillo plantear el no por aparentar una figura. Pero cuando tú estás pasando por el momento, cuando es tu hija que está embarazada, fruto de una violación, o cuando es tu hija que está postrada en una cama, pasando por una situación de salud delicada y está embarazada y hay que tomar una decisión, ¿qué tú harías? Entonces, es tan sencillo como eso, que la mujer pueda tener el derecho, que se le garantice de manera legal que pueda tener este derecho a decidir por una o por la otra, y que no sea penalizado tanto ella como el personal médico que la asista. Claro, y esto pasa también porque las farmacias tengan los medicamentos disponibles para las mujeres que desean tomarse una pastilla y que tenga la orientación de en qué condiciones se la debe tomar también, que tenga acceso a esa información sobre inclusive los medicamentos que se va a tomar para, si quiere, si duda de que quedó embarazada la noche anterior, venderle la pastilla sin problema. ¿Por qué no tener en el sistema de salud contemplado eso de manera abierta? Es una cuestionante que le hago siempre a las farmacias del pueblo. Las farmacias del pueblo deberían ser las primeras. ¿Por qué? Porque es una sociedad con unos elevadísimos índices de pobreza, donde las mujeres y la gente en sentido general, lo que tiene más cerca se supone que son las farmacias del pueblo, a un precio módico. Entonces, esas farmacias del pueblo deben disponer, por una reglamentación sanitaria, disponer de los medicamentos para las mujeres que desean en un momento determinado, con orientación. Así. En realidad, lo que se propugna es un aborto como medida correctiva, no anticonceptiva. Y esa es la idea que el pueblo debe tener en la mente, de que no se está propugnando un aborto libre. Con relación al tema que tocabas de la religión y el tema del aborto, yo entiendo que en República Dominicana hay mucha esperanza y mucha fe en que este tema se va a solucionar, por 2 cuestiones esenciales. Número uno, es que si no se soluciona va a seguir sucediendo. Sí, así de sencillo. Eso es así. Y esto se lo digo a los legisladores y se lo digo también a quienes están en oposición a que esto se legalice. Se apruebe o no se apruebe, va a seguir sucediendo. El aborto sigue, claro. Sí. Va a seguir sucediendo. Y lo ideal sería que se apruebe para que lo que no se haga dentro de este margen pueda ser penalizado.
Entonces, precisamente por lo que tú decías, esto no es una cuestión deportiva. O sea, está bastante limitado por qué se está luchando con las 3 causales. Entonces, si de aprobarse, pues ustedes mismos, los legisladores, tienen cómo medir y tienen cómo sancionar a quienes lo hagan fuera de este esquema, que está bastante limitado. Déjame hacer una preguntita. En el marco de la obligatoriedad de darle término a un embarazo bajo las condiciones que ya nosotros conocemos de las 3 causales, por ejemplo, los índices de criminalidad, cuando nosotros tenemos un hijo bajo estas condiciones de violación, ese hijo se cría en su mayoría con falta de afecto, se siente rechazado. Entonces, ¿qué le está dando el Estado a la sociedad cuando obliga que una mujer que ha sido violada, que una mujer que ha padecido un incesto, o que una mujer que en la mayor parte de los casos, cuando la situación del problema de salud de la mujer se plantea, es porque es grave y en su mayoría mueren? Entonces, además del problema que tenemos emocional de la mujer, también le estamos llevando a la sociedad hijos de mala calidad, porque lamentablemente una madre que tenga un hijo fruto de una violación, que le esté recordando todo el tiempo el mal momento, no creo que sea un hijo querido, un hijo que crezca con amor, y lo que le vamos a plantear a la sociedad, vamos a llevar personas con limitaciones emocionales, frustraciones, que en su mayoría también tienden a ser antisociales. Y que dicho sea de paso, el Estado no provee un programa para eso. Para esa situación. Ni la iglesia tampoco. Porque en el caso de, bueno, si de no aprobarse y de que siga como está, pues que exista un programa en donde se pueda tener acceso a darle seguimiento a esas criaturas y proveerle pues de los asuntos pero aún emocionales. así esa no es la opción y esa no es tampoco la solución. Tú conversabas sobre esa misma implicación de la parte religiosa que tiene con relación al aborto. Sí, yo entiendo que hay esperanzas por una cuestión clave. De una forma u otra, los 3 poderes del Estado han estado a favor del aborto en los últimos tiempos. Y ustedes dirán por qué. El Congreso de la República en su momento promulgó, o aprobó, mejor dicho, el Código Penal que establecía las excepciones al aborto. El presidente lo promulgó producto de unas observaciones que él realizó. Pero el Poder Judicial... Bueno, ese punto a mí no me convence tanto, porque para otros temas él pudo presentar una cartita y se solucionó rápida y fácilmente. Para un tema como este, tan delicado con relación a las mujeres, pues se manda una carta del presidente y no tiene ningún efecto. No, porque en este caso tengo mi reserva con relación a esa cartita. En esta ocasión se hicieron unas observaciones bastante interesantes. Bueno, no importa cuáles sean, pero no sucedió más de ahí. Y en el otro caso, pues las cosas corrieron bastante rapidito. Producto de las observaciones que realizó el presidente Medina, se aprobó las excepciones que contemplaban el aborto. O sea, y él inclusive redactó los articulados como debían estar redactados en la ley. O sea, entiendo que fue muy atinada. Pero en el tercer poder del Estado, ya hablamos del Congreso y del Poder Ejecutivo, en el tercer poder del Estado, el Poder Judicial, donde se aplica la ley, tenemos un precedente bastante interesante. Y fue en ocasión a una acción de amparo que se realizó donde unas personas, por su credo religioso, no permitían que se hiciera transfusión de sangre a su hijo. Y el Tribunal de Santiago aprobó. ¿Qué dijo? República Dominicana es un estado totalmente laico. ¿Y entonces por qué ahora tienen el tema con la pobre Faride? Pero seguimos aquí, seguimos aquí. El caso aquí es donde vemos que realmente la orientación de los jueces nuevos, liberándonos de ese conservadurismo que hemos tenido durante años, han visto que realmente estamos en un estado constitucional de derecho, donde debe respetarse el derecho a cada quien. Y en esa decisión lo que se dijo fue, ese niño, cuando tú armonizas los derechos entre padre e hijo, tiene derecho a elegir él mismo su libertad religiosa y sobre todo derecho a la vida. Porque por una cuestión religiosa no podemos dejar que el niño muera. Hay que aprobar la transfusión de sangre. Y se hizo. Pero un dato más interesante aún. La ex fiscal del distrito, Jeremy Berenice, hace 1 o 2 años dio una declaración de que en todos sus años como Ministerio Público, tanto en Santiago como en el Distrito Nacional, nunca vio un caso donde había una sentencia por aborto. ¿Qué estamos viendo con eso? ¿Ustedes conocen un caso? No. Yo particularmente
No he conocido un caso en mi ejercicio profesional. ¿Qué te está dejando dicho? De que realmente es un tipo penal que se ha convertido en letra muerta. Porque cierto. La política internacional en materia de salud pública y jurídica lo que va encaminado no es a sancionar a la mujer, sino ayudarla, protegerla, encaminarla cuando suceden esas circunstancias. Mira, interesante, entonces, muy buen punto. Ahí es que debemos ir, vamos a apoyar a la mujer. Inclusive hay una disyuntiva de conceptos. Se olvidan de que si es un derecho a abortar, no le diga derecho si quieres. No le diga derecho. Ponlo como excusa absolutoria del tipo penal, porque el aborto hay que penalizarlo, porque no podemos dejar un aborto abierto para cuando se quiera. No. Una mujer embarazada con 8 meses, 9 meses, voy a abortar porque quiero. No, porque volvemos al tema, ya hay una persona. Pero bajo esas excepciones, ¿por qué? Si ya los médicos, los abogados, la mayoría de los estados alrededor del mundo lo ha hecho. Y sobre todo las mujeres. La sociedad. Pero no solamente las mujeres, es la sociedad. Porque recuerda que estamos hablando de un tema que aunque es exclusivo de la mujer, interviene otra persona. Claro que sí. Entonces estamos hablando de que la sociedad, en los estudios que se han realizado en diversas muestras, tú con las universidades, de manera general en las 32 provincias que tenemos, favorecen a que se aprueben estas 3 causales. Entonces, yo hago la pregunta, y no sé si sería una pregunta de retórica, o si pudiéramos aquí analizarlo. ¿Qué impide a que se termine de aprobar estas 3 causales del aborto? No, entendemos que es un proceso administrativo e institucional que hay que llevar como toda norma. Y al final del día, cada legislador y cada representante de la sociedad que opina tiene su derecho a emitir las opiniones que entienden, esos legisladores a considerar el tratamiento de la ley que conforma la ley. O sea, conlleva un tiempo, porque volvemos y reiteramos, en su momento se aprobó y en su momento se promulgó la ley. Lo único que faltaba era una ley de regulación especial para esas excepciones que evidentemente debe realizarse y no puede estar normada en el Código Penal, porque ahí amerita un sinnúmero de investigaciones de carácter científico, del protocolo que se va a llevar, cuando sea por una situación u otra. O sea que no podemos exigir todo eso, pero por lo menos desde el Poder Ejecutivo está la voluntad y desde el Congreso también. Lo que pasa es que es un proceso que hay que agotar, evidentemente, porque se van a dar miles de discusiones y todos esos legisladores están en su derecho de hacerlo. Claro. Pero vuelvo y te reitero, entiendo que por la posición que se ha venido adoptando desde los poderes del Estado en los últimos años, tengo fe en que ese proyecto de Código Penal antes de diciembre lo tenemos. No, ahora no puedo vaticinar. No podemos poner abogado no vidente. No vidente, excelente. Ya me gustaría que sí lo fuera. Ahora, yo sé que aquí el tiempo apremia bastante rápido. Que el tema es sumamente interesante. Sin embargo, el tema de la voluntad política sigue siendo un punto a reflexionar, porque ciertamente eso sería como la clave, ¿no? Que haya una voluntad política. Pero cuando tú escuchas a presidentes de Cámara expresarse tomando en cuenta lo que le dijo el representante de la Iglesia Católica sobre, por ejemplo, cuidado con el tema del aborto, o sea, y que tú como legislador le hagas caso a eso, estamos dando un mensaje. ¿Para quién legisla él? ¿Para quién está legislando? Pero entonces eso es importante, sobre todo y además que el Congreso también sepa que jóvenes como a Manuel Alejandro Bordas, Nina, están esperando que el Congreso actúe con imparcialidad y con conciencia humana sobre la situación de las mujeres. Eso me encantó, que tú lo ves desde esa óptica, que el Congreso, que los legisladores deben valorarlo, deben mirarlo, reflexionar bien sobre eso, pero que entiendan que los jóvenes de este país y las jóvenes esperan que actúen con cierta madurez jurídica, pensando en las mujeres y en la sociedad dominicana. No, y felicitar a Manuel por la trayectoria profesional, por tu madurez pese a la edad, porque te dije, eres jovencito, ¿qué edad tú tienes? Y realmente es fascinante escucharte. Para mí un súper honor poder hacer contacto con un joven como tú. No hay mejor manera de despedir este programa, Red Mujeres, con estas reflexiones, pero me gustaría que Manuel, tú así mirando firmemente a la cámara, le hagas un llamado a quien sea que tenga que ver y que esté relacionado con la aprobación de este código, incluyendo las 3 causales para nuestras mujeres.
quiero que despidamos el programa, si ustedes me lo permiten, con tu mensaje, no solamente a esos con quienes está relacionado el aborto y su aprobación, sino a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres que quizás esperan y necesitan un llamado para seguir apoyando esta causa por las mujeres. De mi parte, me despido por hoy. Gracias por estar con nosotras aquí en Red Mujeres, en la plataforma de Hilando Fino y Red Social como amparo de nosotras siempre, y Juan Carlos con el apoyo que siempre nos da cada viernes. Manuel, el escenario es tuyo y quiero que lo hagas así de frente a la cámara, mirando a los ojos a quien tú le vas a hablar. Chao, nos vemos el próximo viernes. Solamente unas palabras finales, y es que en todo tema de derechos humanos siempre hay que hacer los razonamientos y la toma de decisión apegada a la objetividad, porque se va a regular para una generalidad. Hay que hacerlo exceptuando credos religiosos y posiciones políticas y solamente enfocándonos en lo que el pueblo pide, que son las excepciones del aborto para la mujer. Muchísimas gracias. Excelente. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.